Bom dia. Iremos dar início agora ao nosso painel. É um painel que está sendo organizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma honra para nós estar aqui, não apenas como participantes em outros painéis, mas também propondo temas, né, de debates. E esse painel especificamente, intitulado Tem um robô no parquinho, como fomentar inovação e desenvolvimento ético com projetos de sandbox regulatório de inteligência artificial. A ideia do painel é a gente discutir estratégias, iniciativas de inovação regulatória, né? E o sandbox, ele é citado como um exemplo que tem sido muito discutido em vários locais, vários ordenamentos jurídicos, mas como esse é um espaço aqui de troca de ideias e pensamentos, nós vamos também compartilhar outros tipos de propostas e perspectivas que podem ir além do sandbox. E para isso, trouxemos aqui vários especialistas de diferentes regiões da América Latina. Então, temos conosco o senhor Jonathan Mendoza, que é secretário de Proteção de Dados Personais do INAI. O INAI é a agência, né, a agência de informação e transparência, e também lida com o tema de proteção de dados, regula o tema de proteção de dados no México. Nós temos conosco virtualmente o Dr. Nelson Remolina, que é atualmente diretor da Escola de Pós-Graduação em Educação Contínua da Faculdade de Direito da Universidade de Los Andes. E anteriormente, né, teve vários anos de mandato, experiência na autoridade colombiana, o SIC. Bom dia, doutor. Você nos escuta? Sí, buenos días, buen día, buenos días. ¿Me escuchas? Okay. Muy bien. Como temos painelistas que falam espanhol, em português, às vezes eu vou mesclar um pouco. E peço desculpas por isso, mas tentaremos falar despacito, assim, falando devagar, a gente consegue se entender, eu espero, né? Temos também conosco a senhora Jamila Venturini. Ela é a co-diretora executiva da organização Direitos Digitales, que atua em várias regiões da América Latina. Então, vai ser ótimo ter essa oportunidade de ter um pouco do seu conhecimento de atuação seu e da sua organização com relação a essas pautas, né, das novas tecnologias na América Latina. E a senhora Karina Quirino, ela é subsecretária de Regulação e Ambiente de Negócios do município do Rio de Janeiro, que inclusive vai nos trazer um pouco da perspectiva do que está sendo proposto e desenhado aqui no município do Rio, o que vai ser um momento bem oportuno, né, já que estamos aqui sendo sediados nessa cidade tão maravilhosa, a gente poder conhecer um pouco dessas iniciativas. E feita, enfim, as introduções, eu darei início. Iniciaremos com o Dr. Nelson Remolina, que vai falar um pouco do projeto de sandbox regulatório que foi desenhado na Colômbia, de privacidade por desenho e defeito em inteligência artificial. E, sem mais delongas, passo a palavra para o doutor. A princípio, estamos propondo essa primeira parte, uma fala inicial que vai levar de 7 a 10 minutos, assim nós teremos um pouco de tempo para ter algumas perguntas que tanto eu preparei aqui para ter uma conversa com os palestrantes, mas também para que a audiência possa participar, de acordo com o tempo. Doutor. Buen día, gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la organización del evento. Saludos a mi amigo Jonathan, a todos, Jonathan del INAI, con quien ya hemos trabajado estos temas y precisamente creo que vamos a interactuar en algunos mensajes como trabajo en común a través de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Bueno, voy a presentar muy brevemente algunos temas que me parece importante destacar sobre el sandbox
que hicimos en Colombia sobre tratamiento de datos en inteligencia artificial y especial referencia al proyecto o al principio de privacidad del diseño y por defecto. Este sandbox, pues ese es muy puntual, el tema que dio origen al mismo fue protección de datos en proyectos de inteligencia artificial y, como su título lo indica, haciendo referencia específica a un aspecto que no está regulado, que no está incluido expresamente en la regulación colombiana, como es el principio de la privacidad desde el diseño por defecto. Como ustedes saben, es una muy buena práctica, ya está incorporado en algunos documentos, pero en la regulación colombiana de 2012 no quedó expresamente incorporado. Ahora bien, quisiera un poco brevemente destacar este tema de datos personales e inteligencia artificial, cuando surgió en Colombia, por lo menos desde la perspectiva de la Autoridad de Protección de Datos. Nosotros en marzo de 2019 hicimos una reunión con representantes de la academia, de la industria, científicos, de la sociedad civil, empresas, algunas también firmas asesoras en consultoría jurídica, para intercambiar ideas sobre qué hacer desde la perspectiva de datos en temas de inteligencia artificial. Ustedes ven ahí los participantes que nos acompañaron en esa reunión, pero un poco lo que queríamos era tener esa especie de lluvia de ideas, sugerencias para abordar este tema adecuadamente, de manera que bienvenida la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, desde luego, pero también haciéndolo de una manera respetuosa a los derechos de las personas cuyos datos personales van a ser utilizados en esos proyectos. Entonces, cronológicamente, esto diría uno empezó el 18 de marzo de 2019. Allí aprovechamos la presencia de estas personas y estas empresas para hacer una encuesta. Y era, bueno, si usted tiene un proyecto de inteligencia artificial, ¿a qué factores le daría prioridad? Ojo, esto es marzo de 2019, ¿ok? Y ahí ustedes ven los resultados de la encuesta, las respuestas que dieron, pues para una gran mayoría era, bueno, vamos a hacer énfasis en temas de accountability o responsabilidad demostrada. Y luego está estudios de impacto de privacidad, que hace parte, digámoslo así, de la privacidad desde el diseño y por defecto. Bueno, entonces ya en el radar estaba el tema de privacidad desde el diseño y por defecto como una prioridad, no solo desde lo que pensábamos en la autoridad en su momento, sino también lo que consideraban los asistentes a ese debate. Y acá algo muy importante es que esto fue una construcción colectiva con la academia, no solo un invento o una imposición de la autoridad de datos, no, sino con la academia, la industria, los científicos, firmas de abogados, participantes de la sociedad civil. Un tema también muy importante que ustedes ven ahí es la creación de comité de ética como tal, que me parece clave no perderlo de vista. Ahora bien, posterior a esto, la Red Euroamericana de Protección de Datos en junio de 2019, y ahí ustedes, está al lado Jonathan Mendoza del INAI, trabajó 2 guías, 2 recomendaciones. Ahí están los textos para que los consulten en español y en inglés. Y fue un trabajo colectivo de toda la red, y en la cual se expidieron estos 2 documentos. Unas recomendaciones generales de tratamiento de datos en el proyecto de inteligencia artificial y unas orientaciones específicas ya de la implementación de los principios de tratamiento de datos en proyectos de inteligencia artificial. Y Jonathan pues fue básicamente el líder del segundo documento, aunque todos trabajamos en todo, pero México, particularmente el INAI, trabajó muy fuertemente ese segundo documento y todos los demás, pero ese fue como, digamos, una ponencia de México como tal. Entonces, estos documentos también los destaco porque estamos en un evento latinoamericano y es bueno mostrar los productos, lo que se está haciendo en Latinoamérica, no solo para Latinoamérica, sino para el resto del mundo. Si ustedes revisan este tipo de proyectos en protección de datos e inteligencia artificial o recomendaciones, es de 2019, creo que fue quizás una de las pioneras o un documento pionero en el mundo, quizás, en cuanto a la especificidad del tema que se abordó. Bueno,
Y algo muy importante es que en ese documento, no, después ustedes pueden revisar la presentación, se hizo énfasis en muchos aspectos, pero ante todo un enfoque preventivo y proactivo en materia de proyectos de inteligencia artificial y protección de datos. Preventivo, ya sabemos todos que la mejor forma de proteger un derecho es evitar su vulneración. Entonces, y esto va de la mano con precisamente el principio de privacidad del diseño por defecto, que como ustedes saben, busca antes o cuando estés iniciando para hacer un proyecto, ten presente, entre otras, también los temas de datos, que usualmente no siempre se ha hecho así. Ya muchas empresas sí lo están haciendo, pero no todas así. Aquí hay un tema muy importante también de cultural, y también algo que me parece relevante es que a quien estaba dirigida estas recomendaciones era a los creadores de proyectos de inteligencia artificial, es decir, las ingenieras, los ingenieros, más que de abogados para abogados o de autoridades para autoridades, era de la red americana para los creadores de este tipo de proyectos de inteligencia artificial, para que tengan presente también como otro insumo el elemento de los datos. Dicho eso, en Colombia hay una política que se creó en noviembre de 2019 y entre otras estaba como tareas para la transformación digital e inteligencia artificial. Es una política, estos documentos son, digamos, donde queda el Estado, cuáles van a ser las políticas que van a adoptar en varios temas. Entonces, en esto de transformación digital e inteligencia artificial, se señaló expresamente la creación de ambientes de prueba regulatorio, como sandbox, básicamente, y la asistencia y acompañamiento, por ejemplo, de las autoridades de supervisión y vigilancia en estos proyectos de sandbox. Y eso fue la razón por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos y otros temas, creó este sandbox. Ahí está el micrositio, paso muy rápidamente, ya sabemos que el tema muy puntual es privacidad del diseño y por defecto en proyectos de inteligencia artificial. Y algo que nos parece también importante mencionar es lo primero, ¿qué se entiende por sandbox? Porque cuando utilizamos palabras que usualmente nacen en otros idiomas, en otros lenguajes, pues cada uno tiene una traducción diferente. Y esto fue algo que nos encontramos discutiendo con las personas. Con algunas empresas decían, para mí un sandbox es tal cosa. Otras decían, para mí un sandbox es aquello. En fin, no había uniformidad de qué es un sandbox. Es algo muy importante tenerlo presente. Acá planteamos de que el sandbox que estábamos trabajando era un espacio preventivo, supervisado y de experimentación temporal para que quienes quieran desarrollar proyectos de inteligencia artificial desde la etapa del diseño. Aquí era muy importante eso, que ya no estudies el proyecto y simplemente ir a avalarlo, sino trabajar desde el inicio, que me parece que eso es básicamente lo más relevante. Y toda la información pues se publicó en este micrositio, en inglés, en español, porque queríamos también que participaran empresas extranjeras como tal. Y durante la elaboración, nosotros hicimos una propuesta de los términos y condiciones de ese proyecto y lo sometimos a consideración del público para recibir observaciones, y en esta gráfica mostramos cómo pues también empresas, entidades de autoridades de protección de datos de otros países como la Agencia Española, el INAI, otras autoridades del sector público, expertos que trabajan en inteligencia artificial, ciudadanos, asociaciones de abogados en privacidad, participaron y nos dio una retroalimentación, y así se construyó los términos y condiciones. Acá seguramente no se ve en la imagen lo que dice, pero creo que el objetivo es muy importante en este tema. La idea de un sandbox es regular, pero no improvisando. Muchas veces se regula y después se mira a ver si quedó bien o no. Creo que un sandbox lo que hace es experimentemos, hagamos pruebas para estar seguros de que la regulación que se va a emitir va a ser la más acertada, si es necesario regular. Una de las preguntas que teníamos en ese sandbox ¿es necesario incluir expresamente en la regulación de datos en la privacidad del diseño por defecto? Era una de las preguntas. Pero otra también muy importante como autoridad de datos era fomentar como buena práctica este principio en proyectos de inteligencia artificial, con el convencimiento de que si las cosas se hacen bien desde el principio, desde el inicio, pues el proyecto va a ser no solo exitoso en la parte científica, que eso es un presupuesto que asumimos, sino también respetuoso de los derechos de las personas, y eso genera confianza en el público y mantiene la buena reputación de las organizaciones. Y ya para cerrar, acá pues están todos los documentos, dejamos esto, trazabilidad de los documentos para que esto quede como
simplemente evidencia de lo que se hizo, de discusiones que se dieron, y durante la marcha del proyecto, que involucra 3 proyectos que se escogieron, ustedes los ven ahí, se hicieron muchas reuniones. Yo estoy hablando por lo menos de 16 reuniones con los equipos de trabajo de las empresas que participaron. Para, en primer lugar, explicar de qué se trataba, mostrar el tema de regulación de datos, qué implica, mirar las buenas prácticas de otros países, analizar guías de privacidad del diseño de otros países. Entonces, una primera etapa fue muy pedagógica, muy importante, porque los grupos eran interdisciplinarios, estaban particularmente los gerentes de esas empresas, las personas que diseñaban el algoritmo y también sus asesores jurídicos como tal. Y ya la segunda etapa era mirando los detalles del proyecto y haciendo ajustes. Y así fue, un trabajo colectivo de cooperación entre la autoridad y los líderes de estos proyectos. Actualmente los 2 proyectos que ustedes ven en la parte izquierda, en la primera etapa, que empezó el 17 de agosto de 2021, ya básicamente culminaron. Está en desarrollo el segundo proyecto, que es un tema para, por ejemplo, cómo con inteligencia artificial mitigar riesgos de suplantación de identidad en la red. De eso se trató. Voy a dejar por acá para no hablar más, quizás en las preguntas pues les comparto algunos otros detalles. Muchísimas gracias por su atención, muy amables. Lo agradezco, doctor. Es muy rica la presentación porque ha pasado toda la historia de la discusión, no solo en Colombia, pero la parte como la red iberoamericana de protección de datos ha contribuido con esta discussão. Câmbio para o português. E trazendo essa perspectiva, é muito interessante da gente começar a enxergar que essa discussão já está aqui conosco, né, na nossa região, de diferentes formas. Esse projeto da SIC é muito interessante, né? Existem vários documentos públicos, como o Dr. Remolina compartilhou. Então, fica até o convite para o pessoal também explorar depois, para entender com mais detalhes. E, com isso, eu dou seguimento para a gente ouvir um pouco agora da perspectiva de outras iniciativas, mais particularmente a que ocorreu e está ocorrendo, né, no México. O senhor Jonathan Mendonça irá nos contar um pouco sobre o protótipo de política pública do programa Open Loop. Então, passo a palavra. Ahí, sí, perfecto. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar por acá. Gracias, Tiago, por la invitación a este panel. Por supuesto, Yamila, Karina, es un gusto compartir panel con ustedes. Y con mi amigo, el profesor, prefiero decirte profesor que doctor, querido Nelson, es un gusto compartir panel contigo nuevamente. Saludos a la distancia. Está en mi tierra ahora. No coincidimos, pero por lo menos virtualmente lo hacemos. Es muy interesante el motivo de este panel, Tiago, colegas, porque se trata de planear, no de resolver los temas con modificaciones regulatorias, normativas que no tengan un sustento previo. Ayer lo platicábamos en el panel de ética digital, inteligencia artificial y protección de datos personales. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en América Latina? Si no me equivoco, ese era el título, ¿no? Vemos una serie de documentos en América Latina vinculados con temas de inteligencia artificial, tecnologías disruptivas, tratamiento de datos personales con enfoque de privacidad o principios en materia de ética digital, pero no sabemos cuál es el origen o la construcción de estos documentos. Ayer me enteraba, no antier, desde el lunes me enteraba que, por ejemplo, Brasil tiene una estrategia en materia de inteligencia artificial y quien conoce mejor el tema pues decía que es muy genérico, que no tiene un efecto de especificidad en donde en realidad están los problemas de tratamiento en materia de datos personales. Igual no me va a dejar mentir Nelson, que yo sepa el gobierno colombiano tiene un marco ético digital donde creo que
tuve la oportunidad de participar, enfocado a principios en materia de ética digital. Son documentos conceptuales muy buenos, pero creo que la discusión no está en cómo se ponen en los documentos los principios o los conceptos, más bien tiene que ver con cómo se materializan estas situaciones y el origen de la construcción de esos documentos. Decíamos, ¿verdad, Yamila? Primero, antes de que haya una estrategia, tiene que haber una discusión plural de los asuntos con expertos multidisciplinarios en las materias que puedan aportar su experiencia y su especialidad con distintos enfoques. Para tener una estrategia primero hay que planear cómo diseñarla y para eso se necesitan distintos actores. También constantemente me gusta decir que en el mundo, o sea, el tema de tecnología, de protección de datos, de privacidad, en entornos digitales o ecosistemas digitales, nada más en manos de abogados, y el primero que tiene un daño ahí soy yo porque soy abogado de formación, no es muy exitoso. Es un tema multidisciplinario y hasta en tanto las autoridades en materia de datos personales no entendamos que esto tiene que ser de esa manera, que tenemos que tener distintos perfiles para construir y que no solo construimos solos, ojo, eso es muy relevante. La construcción de las modificaciones normativas, de la toma de decisiones para establecer política pública, no solo está en las manos de las autoridades en materia de datos personales, tiene que haber pluralidad en todo sentido. Hay que incluir a todos los actores son todos, la iniciativa privada, la sociedad civil, la academia, los organismos especializados en cada una de las tecnologías. No se pueden tomar decisiones a rajatabla, si me permiten el término, como lo decimos en México. De un plumazo modificar las cosas en una regulación tiene efectos muy nocivos o negativos, porque no se implementa adecuadamente y no es eficaz. Todo esto se los digo como un preludio antecedente de un proyecto que les quiero compartir, en el cual participó el INAI, y me da mucho gusto ver aquí a Paula Vargas, porque quien fue motivo de la invitación del INAI a este proyecto, pues fue justamente Paula, y tiene que ver con transparencia y explicabilidad. O sea, les voy a hablar un poquito del Open Loop, que de todas maneras es un proyecto que no ha terminado, que está en construcción de la fase final, pero en la cual intervino la Autoridad de Datos Personales de México, y creo que es muy productivo decirlo, porque es una forma de colaborar que no tiene que ver con estos esquemas de tomar partes, es decir, la autoridad de un lado, las empresas o los servicios digitales del otro, todos construyendo con un fin común. Para tomar decisiones, reitero, hay que estar informado, porque si no, corremos el gran riesgo de decidir mal, y para eso se necesita involucrar a todos. Entonces, a ver, voy a avanzar muy rápido, porque esta presentación, ¿ya la quité o me la quitaron? Yo creo que me la quitaron. ¿Me la podrían volver a poner? Muchísimas gracias. Bueno, en lo que sucede eso, hablaba Nelson, ahí estamos, ¿no? Hablaba Nelson de estos documentos que se construyeron en la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, que son recomendaciones generales y orientaciones específicas para el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial, con enfoque hacia los desarrolladores. Es un proyecto que salió desde la autoridad colombiana y que sí es de la red y para todos los demás, pero hay que reconocer eso, Nelson, que es un documento que los dos se construyeron o se idearon en tu persona. No podemos avanzar en la presentación. Muy bien. Esta es una frase de Giovanni Buttarelli, el ex supervisor de datos personales de la Unión Europea, que en paz descanse, el antecesor del supervisor Wieberowski, que señalaba que la ética viene antes, durante y después de la ley. No cuando ya está implementado un proceso, no cuando ya llegó una autoridad a ver irregularidades en el cumplimiento de principios y o deberes. La ética es desde el desarrollo de la tecnología, y para eso hay que tomar decisiones a tiempo. Si no se establecen mecanismos de privacidad por diseño y por defecto al momento de desarrollar el algoritmo, la tecnología que va a ser alimentada para poder operar sistemas de inteligencia artificial, además de que va a tener un costo muy alto cuando lo traten de ajustar
con esos conceptos, no va a cumplir con un tema de derechos humanos. Hablamos constantemente de Privacy Impact Assessment, ¿no? Cuando hay un tratamiento relevante y de datos personales que pueden ser sensibles, hay que hacer una evaluación de impacto en la privacidad. Ahora ya no se habla únicamente de eso, se habla de evaluaciones en materia de impacto en materia de derechos humanos, porque la privacidad como derecho o la protección de datos personales como derecho humano en alguno de los países que integran nuestra región solo es uno de los aspectos que habría que considerar. Y por supuesto, es justo lo que les decía, ¿no? Empezar a hablar de evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos y de diseño de aplicaciones que sean auditables, neutrales y transparentes, y un diseño ético y libre de la tecnología. Acá todavía aparece como Facebook, porque en aquel momento todavía eran Facebook. Yo sé que ya son Meta, pero este informe creo que va a quedar aún como Facebook. Y el motivo es un prototipo de políticas públicas, o sea, es para experimentar, para prueba y error, para ver cómo en la realidad funcionan estos temas en startups o en pymes y mipymes, y qué aspectos se pueden ir mejorando para saber cómo regular la materia, porque no puedes regular a todos igual. Regular a todos igual o sancionar a todos igual es una gran equivocación, no tiene un sentido lógico. No puedes sancionar igual a alguien que tiene tratamiento masivo de datos personales, aunque sea una empresa de servicios digitales pequeña o grande, que a una MIPYME que tiene un tratamiento menos intensivo. O sea, no todo tiene que ser multas económicas, tendría que haber algún otro tipo de medidas para poder modificar esta situación, socializar el derecho y crear una cultura de protección de datos personales, no solo en México, que es mi país, sino en la región. De lo contrario, se vuelve un poco absurdo estar buscando cómo multar empresas de las que se traten, para luego que eso no vaya a reinvertirse en programas de protección de datos personales. Es un sinsentido. A lo mejor valdría más la pena, si alguien tuvo alguna irregularidad o una omisión a la ley, que hubiera educación de por medio, capacitación, profesionalización. Tener un esquema tan estricto en materia sancionatoria creo que no aporta o no abona a la tutela efectiva del derecho. Pero bueno, todo eso para decir que esto colaboramos el INAI a propuesta de Meta, con C-Minds, con el BID en su iniciativa de FAIRLAC, y fue algo que nos aportó mucho institucionalmente, se los digo a título personal y a nivel técnico en el INAI, porque nos abrió un poco la perspectiva. A veces las autoridades tenemos un problema de ceguera de taller. Únicamente vemos lo que está en nuestro escritorio y no vemos más allá. Y eso es un gran problema, porque no avanzamos como deberíamos de avanzar, no volvemos dinámico el tema, no interpretamos de una manera más expansiva y en consecuencia no hay una evolución adecuada del derecho, que es lo que buscamos proteger, ¿no? Aquí están algunas de las empresas que participaron en este proyecto y allá abajo verán a qué se dedican cada una de ellas. Por supuesto, todas utilizan sistemas de inteligencia artificial, pero fue un ejercicio multidisciplinario. Al principio participaron 14, después terminaron siendo 10. Aclaro que no es un proyecto concluido o terminado, hay un informe, un reporte final que se va a revisar por todas las partes y después se va a publicar. Esto únicamente lo platico como el proceso, no el final del proyecto, pero es es una forma muy clara de señalar lo exitoso que pueden ser las colaboraciones público-privadas con reglas claras y cómo todos podemos aportar en este esquema. Duró 6 meses, tenía 14 empresas con enfoque únicamente a México y el apoyo ya les comentaba de dónde vino. Y esto se los dejo nada más, yo creo que ustedes lo saben muy bien, pero es el sentido o el objetivo del principio de transparencia y luego de explicabilidad, que únicamente son dos de los principios en materia de ética digital que se tienen que considerar: qué datos se recaban y cómo se procesan, cómo los procesa el algoritmo. Por supuesto que hay muchos más, o no muchos, pero algunos más: privacidad, seguridad, responsabilidad, no discriminación.
En fin, pero este ejercicio de prototipo de políticas públicas únicamente fue circunscrito o con enfoque de transparencia y explicabilidad. Terminaron siendo de 10 empresas mexicanas, y hubo 2 documentos, un marco y una guía, y 8 expertos que acompañaron el programa. Y esto es lo que puedo compartir, no más del proyecto, pero son los primeros hallazgos. Y los primeros hallazgos tienen que ver con establecer requisitos mínimos antes de adoptar y fortalecer los procesos de transparencia y explicabilidad. Mejorar la transparencia y explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial de los proveedores, impulsar la demanda y valorización de las prácticas de transparencia y explicabilidad en sistemas dependiendo del nivel de riesgo, e impulsar la demanda y valorización de las prácticas de transparencia y explicabilidad. Hasta acá les puedo compartir, pero sí me parecía muy importante por la temática del panel señalar lo que se ha hecho en México. Claro que este es el primer punto de partida en un tema de tecnologías emergentes o disruptivas que involucran tratamiento masivo de datos personales. El esquema de Sandbox, y ya lo discutiremos después, pero creo que puede funcionar para modificar, para hacer modificaciones regulatorias responsables, informadas, considerando la opinión de todos los actores. Al momento hay más de 30 iniciativas en las cámaras legislativas de México, en el Congreso de la Unión, para modificar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, en la cual el INAI tiene competencia federal como autoridad administrativa. Ninguna de ellas ha seguido este proceso. Creo que sería muy útil empezar a pensar en esquemas como el Sandbox para buscar una modificación legal que sea útil para los titulares y que considere las ventajas y beneficios hacia todos los actores. Aquí no tiene que haber partes o contrapartes, aquí tenemos que co-construir para lograr el objetivo, y el objetivo es tutelar y garantizar un derecho humano con la protección de datos personales sin desincentivar la economía digital y el comercio electrónico. Hasta ahí me quedo, espero sus preguntas, muchísimas gracias. Muitíssimas graças, doutor Mendonça. É interessante a gente ver que existem caminhos distintos para explorar essa questão da experimentar, né, esses novos caminhos regulatórios que eu acredito que as novas tecnologias trazem, né. Existe até um dilema famoso na regulação tecnológica, é o dilema de Colin Reed. Acredito que vários colegas aqui já o conhecem, mas é justamente qual é o momento certo de regular, né? Porque se você espera demais, a tecnologia pode tomar principalmente tecnologias disruptivas, pode tomar um caminho que pode já ser tarde demais para a regulação intervir. Mas se você antecipa muito, você pode eliminar inovação, né? Que pode te trazer vários benefícios sociais, e talvez essas propostas trazem muito uma ideia de tentar criar os caminhos, né, os passo a passo, para a gente poder não ter que aguardar demais, mas também já não criar uma barreira que impeça essa expansão de iniciativas que tem, enfim, com certeza, muitas delas trazem benefícios, né, para toda a sociedade, não apenas para o mercado. Eu avanço agora para ouvirmos um pouco da senhora Karina Quirino. Ela vai trazer um pouco do que está sendo estudado, desenhado aqui no Rio, o projeto de Sandbox Rio. Então, fique à vontade, Karina. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço a todos os colegas painelistas. O debate tem sido realmente interessantíssimo. É um debate muito delicado ainda. Aliás, antes de falar um pouco do debate também, peço desculpas pela minha voz anasalada, não está muito agradável, mas é isso que a gente tem para esse tempo horrível do Rio de Janeiro. Acordei toda ruim hoje, cheia de alergia. Mas agradeço também a presença de vocês, agradeço em nome da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do município do Rio.
Poucas pessoas conhecem as iniciativas que a gente tem hoje tomado para a cidade e tomado de forma ininterrupta, para que realmente a gente possa entender quais são os níveis, as intervenções regulatórias que são possíveis e que são adequadas hoje para novas tecnologias do espaço urbano. Todo dia, vocês às vezes não veem, ou às vezes veem, tem alguma coisa usando o espaço urbano. Algumas coisas chamam mais atenção, outras coisas não chamam tanto. E quando a gente já vê, está ali. Às vezes é um aplicativo colocado, às vezes é um sensor colocado de forma inesperada em algum topo de jornaleiro. Vocês não têm noção de quantas vezes a gente topa no espaço urbano com algum uso de tecnologia que a prefeitura não conhece. E, Karina, mas por que precisa conhecer? Porque exatamente o espaço urbano pode proporcionar, merece, pode proporcionar, infelizmente, prejuízos para todos os cidadãos. Então, nós precisamos entender, conhecer e, o máximo possível, identificar quais são os impactos de novas tecnologias no espaço urbano da cidade, especialmente, né, da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho uma apresentação muito rápida, e se vocês me permitem ficar em pé, você se incomoda? Isso que é mãe de uma bebê de 5 meses, gente, já fico nervosa ficando sentada, parece que eu vou dormir. Muito rapidamente, só para a gente poder ter uma ideia, é preciso proporcionar o acompanhamento dos efeitos de implementação do sandbox regulatório e inovação em tempo real. Mas como fazer isso? No final do dia, a prefeitura se colocou no lugar de tentar entender como que ela, em termos de governança, pode e deveria intervir em novas tecnologias e inovações postas, né, no espaço urbano. Não é fácil esse caminho, porque muitas vezes, quando a gente pensa no que fazer, a gente olha para o que já foi feito. Nem sempre foi feito muita coisa, principalmente falando em Brasil. No Brasil, a gente tem muitos exemplos específicos de sandbox em agências reguladoras, mas pouquíssimos ou quase nenhum exemplo no Poder Executivo. Então, a gente fica com muita dificuldade de entender em loco qual seria um benchmark possível de ser utilizado. E, por isso, esse debate com, hoje, experiências latino-americanas, com experiências internacionais, é imprescindível para se ter uma boa prática de construção de sandbox. É inevitável que se olhe para essas experiências e que se traga para internalizar minimamente para debater. Como o Jonathan falou, é uma equipe que precisa ser multidisciplinar, precisa ter vários olhares. Senhores, raramente o jurídico resolve alguma coisa. Eu digo claramente que dificilmente um advogado é aquele que vai dirimir um problema de inovação. Então, a gente precisa, antes de tudo, entender que, para pensar em sandbox, para pensar na construção de mecanismos de conhecimento das inovações e dos seus impactos na sociedade, no espaço urbano, a gente precisa entender o que nós, organismo, o que nós, prefeitura, o que nós, ente estatal, podemos, de fato, oferecer, podemos, de fato, fazer. E essa é uma discussão que eu vejo que ainda tarda para chegar, que é um pouco da discussão de políticas públicas locais, né? Entender como políticas públicas podem ser desenvolvidas localmente é um caminho também de debate para que a gente possa entender como o sandbox pode se desenvolver localmente. Senhores, o saber local não pode ser ignorado. Local knowledge, né, do Hayek, que vocês aí já devem conhecer, um artigo de 49, que não fez tanto sucesso, não fez tanto para a história do Hayek, né, ele tomou outros rumos. Mas ele tem uma densidade que, para a macroeconomia, acabou ficando um pouquinho de lado, mas para nós, pelo menos essa expressão, ela é tão rica, ela é tão viva, porque nós precisamos entender o local. Não adianta políticas públicas megalomaníacas que não entendam o impacto local, o saber local do que pode ser gerado. Então, o desafio do sandbox não é um desafio que um marco legal federal possa, hoje,
por exemplo, estruturar de forma perfeita. A informação sempre será incompleta, essa é uma discussão que a gente acaba tendo também, muitos de vocês conhecem o marco legal das startups, sabem que essa foi uma tentativa federal de se construir alguma coisa, né, para que pudesse estabelecer o sandbox, né, o ambiente de experimentação. Mas a gente fica na dúvida quais são os limites, quais são as possibilidades que, de fato, o federal pode propor e que pode, de fato, trazer para os estados e municípios. Fato é que nós precisamos entender como a inovação é trazida para o ente e precisamos ter acesso aos dados. E essa é, talvez, a grande sensibilidade do que a gente está discutindo aqui. Como fazer a proteção de dados nesse cenário? Senhores, cada um dos entes tem as suas dimensões de governança específicas. O município do Rio não é comparado, não pode ser comparado a Campinas. E o município do Rio não pode ser comparado a outros municípios menores. Cada um dos municípios é a sua possibilidade de governança. E aí, óbvio, que vai se construindo uma boa prática em geral, mas essa boa prática ela anda de braço dado com as possibilidades reais daquele ente federativo de proporcionar uma proteção. E é óbvio que também, em alguma medida, essa proteção ela vai se desenvolvendo dentro de cada um desses entes federativos. Não querendo me alongar, porque a gente tem aí um tempo muito específico, a ideia que eu quero trazer para vocês é que o sandbox ele é um desafio de governança, principalmente para se entender como essas boas práticas dentro do sandbox poderão fazer a proteção de dados e desenvolver inteligência artificial para aproveitamento dos municípios e dos estados, enfim, da administração pública no geral. Não é uma resposta fácil, não é uma resposta que exista, né? Não existe essa resposta. Hoje, eu não sei se vocês conhecem o tema, não sei o quanto de desenvolvimento a gente tem em debate em âmbito federal, mas fato é que nós temos pouquíssimos sandbox, fora das agências reguladoras, né? Hoje a gente tem nas agências reguladoras, especificamente ali, Bacen, CVM, SUSEP, a gente tem ali as nossas agências que já funcionam com sandbox, mas em âmbito municipal, estadual, administração pública direta, pouquíssimas existem e pouquíssimas com resultado, pouquíssimas não, acho que quase nenhuma com resultado aferível já para fins de debate público. Talvez Foz do Iguaçu já tenha um ou outro projeto que já esteja apresentando alguns resultados, mas ainda assim não com toda a transparência. Então, esse é um desafio de governança. E aí, por fim, queria apresentar para vocês o Sandbox Rio, que é o nosso projeto aqui na Prefeitura. Eu convido vocês a acessar o site, sandboxrio.com.br. Todo o nosso projeto está lá estruturado, inclusive o benchmark que a gente usa lá. A gente deixa o nosso policy paper com todo o benchmark que não só internacional, como também nacional, que nos orientou na construção dessa estrutura. Hoje, o projeto ele tem o edital aberto para captação de projetos. Nós recebemos 8 projetos, 6 seguem até o momento. Desses 6 projetos, 2 trabalham com inteligência artificial. Um deles, e eu já posso adiantar aqui, infelizmente, por conta das reservas do edital, um deles trabalha com drones e a criação de rotas na cidade com drones seria com base em inteligência artificial. Então, é o máximo que eu posso, infelizmente, falar, mas vejam que foram uma empresa privada que trouxe esse projeto para a gente, e se tem uma frase que eu acho que define o sandbox, o caminho se faz com a caminhada. Não adianta engessar a estrutura do sandbox, porque o sandbox é uma estrutura para verificação de projetos de inovação. Não adianta engessar sandbox via projeto de lei, via atos normativos que não comportem modificações. A gente precisa entender como cada prefeitura, cada administração pública consegue desenvolver a sua própria governança multidisciplinar, plural, para entender a inovação.
É isso, convido vocês a conhecerem o nosso projeto e eu estou à disposição. Voltou, deixa eu voltar. Estou à disposição pelo e-mail da Prefeitura e qualquer coisa que se alguém tiver interesse de conhecer o projeto, o gabinete está à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Com certeza, ainda mais considerando a dimensão, né, do nosso país, ver iniciativas que estão sendo tocadas a âmbito local, municipal, vai ajudar a entender as diferentes demandas que existem nesses espaços e as estratégias regulatórias estão sendo desenhadas. É muito importante assim, que esses projetos de sandbox, e eu espero que isso esteja acontecendo, né, pelo menos a nível nacional, elas também tentem usar um espaço, como o próprio professor Nelson Remolina disse, de fomentar, né, as boas práticas. Então, no caso, por exemplo, a iniciativa que fala da privacidade desde a concepção, privacidade desde o desenho, é algo interessante, como também um espaço para você fomentar esse pensamento crítico no momento da inovação. Inclusive, existem outros painéis que vão acontecer aqui, eu acho que logo em seguida, que eu estou super interessado em acompanhar, que vai discutir um pouco sobre essa questão das Privacy Enhancing Technologies e tudo mais, que podem estar fazendo parte dos projetos de inovação. Tudo isso porque a gente está com um outro foco, a gente quer a inovação, mas a gente também quer a proteção dos direitos humanos. E essa é a minha deixa para passar aqui para a nossa querida Jamila Venturini, que tem muita experiência com essa temática de a proteção dos direitos digitais, né? Como representante da Direitos Digitais. Passo a palavra a você. Obrigada, Tiago. Uma deixa perfeita para a minha intervenção. Eu vou falar em espanhol, porque eu tinha preparado originalmente em espanhol, mas estou atenta aqui para as discussões. Bueno, antes que nada, entonces, nuevamente agradecer a ti, Tiago, la autoridad por la invitación. Este es un tema del cual debo confesar que no conozco mucho, estoy aprendiendo muchísimo con las colegas y los colegas en el panel. Mi exposición, como adelantaba un poco Tiago, va a tratar de una serie de estudios que hemos hecho en derechos digitales buscando comprender el tipo de iniciativas que se vienen implementando en América Latina cuando se trata de uso de inteligencia artificial desde el sector público y los potenciales impactos que pueden tener los derechos humanos. Entonces yo voy a dar énfasis en los hallazgos de esta investigación y en algunas oportunidades que en mi visión pueden ser complementarias a la perspectiva de los sandbox para pensar cómo incentivar una innovación tecnológica basada en derechos, una innovación tecnológica que sea responsable, porque en nuestra región sabemos que no es posible ya confiar en innovaciones que dañen derechos humanos, que dañen al medio ambiente y que no se muestren responsables con la garantía de las obligaciones incluso que tienen en cuanto a obedecer y a observar esos derechos. Pero a la vez necesitamos también de manera urgente incentivar el uso de tecnologías, incentivar el desarrollo de tecnologías desde la región, así que está interesante pensar maneras de hacer ese incentivo, pero haciendo hincapié en ese aspecto de responsabilidad. Me gustaría empezar hablando muy brevemente del contexto normativo en materia de protección de datos e inteligencia artificial en América Latina. Sin entrar en muchos detalles, es un contexto que cambia mucho de país a país. Hay países en que todavía no hay una ley general de protección de datos, como es el caso de Bolivia. Hay países donde los marcos normativos en protección de datos son limitados o están en cierta medida desactualizados en relación a desarrollos tecnológicos, pero también desarrollos normativos recientes, como en el caso de Chile, donde hoy se discute una reforma normativa justamente
para actualizar la ley existente. Otros países tienen leyes más recientes, como es el caso de Brasil, pero también es el caso de Ecuador, es el caso de Panamá, y donde hay una cultura de protección de datos aún por desarrollarse, no solo desde el sector público, pero también del sector privado, además de varios conceptos que necesitan mayor precisión, mayor desarrollo. Ayer acompañé la discusión, por ejemplo, sobre la excepción en la ley nacional sobre investigación científica en el caso de Brasil. Entonces la discusión sobre cómo precisar este tipo de excepción, este tipo de conceptos aún es algo que está en curso en nuestros países. Por otro lado, en materia de inteligencia artificial, vemos que los países han avanzado en la creación de estrategias y muchos han adoptado, han adherido a la recomendación de la OCDE sobre este tema, aunque no hayan originalmente sido partícipes de la discusión que la origina. Me parece también importante dar cuenta del caso particular que tenemos en Brasil ahora, donde discutimos hoy un marco regulatorio específico sobre inteligencia artificial, y tenemos una oportunidad interesante de avanzar en ese tema, de manera que es más que oportuna la discusión que estamos teniendo hoy, pensando también lo que trae Jonathan a la discusión sobre la necesidad de tener bases empíricas y bases concretas antes de avanzar en innovación normativa, bajo el riesgo de que tengamos leyes que no tenemos cómo aplicar, no sabemos cómo aplicar. Entonces me parece bien sensible, bien oportuna esta conversación. Pero también me gustaría mencionar que muchos de los documentos específicos sobre inteligencia artificial que se vienen adoptando en la región son estrategias en general principiológicas, y no necesariamente dan cuenta de establecer protecciones necesarias en el caso de abusos o límites necesarios en el caso de tecnologías que representen alto riesgo. Y nuevamente, también aprovechando algo que creo que Jonathan mencionaba anteriormente, si bien estamos entre autoridades de protección de datos, trayendo la perspectiva de la protección de datos, tenemos que enfatizar que ciertas implementaciones de inteligencia artificial representan riesgos que van mucho más allá de la privacidad. La inteligencia artificial incluye, por ejemplo, el reconocimiento facial, del cual hablaremos en otro panel un poquito más tarde, el policiamiento predictivo, la clasificación de riesgo social y varias implementaciones que son extremadamente riesgosas, especialmente en un contexto tan desigual como el latinoamericano y un contexto que está permeado por abusos previos, incluso en materia de criminalización de ciertos grupos de la población. Entonces, más que hablar de un marco ético, desde Derechos Digitales consideramos que es necesaria una mirada integral de derechos humanos a todo el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial y una regulación que dé cuenta de manera efectiva de mitigar riesgos y abusos, como también apunta la UNESCO en la recomendación reciente que fue aprobada de manera unánime a fines del año pasado sobre ética e inteligencia artificial. Y como yo decía, si bien en América Latina necesitamos avanzar en políticas que fomenten un desarrollo económico con base en tecnologías, América Latina es mayormente hoy día una región consumidora de tecnologías y no tanto desarrolladora de tecnologías, no hay espacio para la experimentación con innovación tecnológica o regulatoria, diría yo, que sean dañinas a nuestras ciudadanías y sociedades como algunas de las que mencioné anteriormente, ¿no? de policiamiento predictivo, clasificación de riesgo, etcétera, que ya vemos multiplicarse en la región, que ya vemos cómo, aunque sean criticadas en sus contextos y dentro de sus países, terminan siendo replicadas en otros contextos y en otros países, y eso es algo que deberíamos poner especial atención. Por otro lado, no queremos crear o incentivar la creación de reglas o obligaciones que no condicen con la realidad institucional de nuestros países y que luego no podrán ser aplicadas porque no hay capacidades o no están las condiciones de aplicación. Ya llegando a mi conclusión y ahora sí pensando en lo que considero que puede ser una oportunidad desde el punto de vista regulatorio,
Esa fue una de las sugerencias incluso que hicimos en la consulta pública sobre la regulación de IA en Brasil. La contratación pública de sistemas de inteligencia artificial representa una buena oportunidad de incentivar buenas prácticas en el mercado también. Además de que el uso de esas tecnologías desde el sector público requiere una atención especial por el tipo y el grado de impacto que pueden tener a las poblaciones, a la ciudadanía de manera amplia, consideramos que, por ejemplo, el desarrollo de estudios previos de impacto a los derechos humanos podría ser obligatorio cuando se trata de la implementación de sistemas de IA desde el Estado, desde los gobiernos. Sabemos que hay mucho interés de las empresas de tecnología, incluso empresas globales, no solo empresas locales, en ofrecer servicios y acceder a contratos públicos varios, y aún en ausencia de un marco regulatorio específico sobre inteligencia artificial, sería posible utilizar ese tipo de contrato para incentivar mejores prácticas, algo que desafortunadamente no es lo que hemos visto en la región. Lo que hemos visto en la región es la multiplicación de acuerdos y contrataciones directas con empresas de tecnologías de distintos tamaños, de distinto carácter, sin necesariamente el establecimiento de ciertas obligaciones o de ciertas prácticas o de ciertas garantías. Tenemos incluso algunos casos problemáticos en Brasil, no solo relacionado a inteligencia artificial, pero a la contratación de servicios de nube para las universidades públicas, por ejemplo, donde un cambio en los términos y condiciones propuestos inicialmente por la empresa implica una dependencia, perjudica la institución pública y la oferta de servicios que depende de aquel despliegue tecnológico. Y eso pasa no solo en áreas administrativas, ha pasado también en acuerdos que tratan de implementación de IA en áreas sensibles, y es ilustrativo, nos parece, de un optimismo tecnológico que es difícil de explicar o de entender cuando vemos también que nuestros países están intentando aprobar reglas, están intentando aprobar regulación, por ejemplo, para limitar o para restringir la actuación de ciertas empresas globales de tecnologías, empresas de redes sociales, por ejemplo, sin observar las precauciones en términos de libertad de expresión que serían necesarias en ese ecosistema. Entonces parece que hay una contradicción entre un Estado que por un lado intenta regular, poniendo en riesgo otra vez la garantía de derechos humanos, y por otro lado confía ciegamente en las tecnologías al punto de establecer contratos públicos sin observar las garantías o los riesgos que podrían estar implicados en las transacciones de datos que conllevan esos acuerdos. Entonces, ya para sintetizar, necesitamos urgentemente fortalecer e incentivar el desarrollo tecnológico, sostenible, inclusivo, basado en derechos. Me parece que los experimentos que se han presentado acá son una vía interesante para avanzar en ese sentido. Siempre y cuando no se pensen de manera a reemplazar la necesidad de actualizar y de avanzar en normativas de protección de datos que, como yo decía, están todavía muy desiguales en la región, sino que permitan justamente experimentar y pensar cómo mejorar esas normativas, cómo aplicarlas de manera diferenciada a distintos sectores con distintas particularidades en nuestra economía. Pero deberíamos también pensar seriamente en cómo utilizar la regulación que, yo repito porque no necesariamente es un consenso, la regulación que es necesaria también tratando de pequeñas empresas, también tratando de startups, utilizar la regulación de manera inteligente para estimular esa innovación responsable y consciente. Quería mencionar que pueden conocer más del trabajo que hemos hecho en materia de inteligencia artificial en derechos digitales en la página ia.derechosdigitales.org, y me quedo ansiosa por continuar la conversación en las preguntas. Muchas gracias. Muitíssimo obrigado, Jamila. E com toda certeza as reflexões que você traz nos ajuda a pensar esse caminho que a gente está querendo, né, garantir, desenhar,
desse ponto de equilíbrio, até onde ele existe ou não. E a relação público-privada, com certeza, é uma parte muito importante dessa equação, é uma variável muito importante. Devido ao avançar da hora, eu tinha até separado algumas perguntas para os painelistas, mas eu acho que seria mais interessante a gente inverter. Eu primeiro dar a oportunidade para a audiência, não sei se vai haver alguma dúvida. Se não houver, aí eu separo algumas perguntas pontuais até a gente encerrar o nosso painel. Ok, nós temos. Bom dia, parabéns pelas apresentações. Sou André do Serpro. A minha dúvida é em relação à Sandbox aqui do Rio de Janeiro, né? O que foi feito em termos de governança, né? Tem ali o edital, até olhei no site, mas não consegui consumir rapidamente aqui, até para não perder. Mas eu queria entender assim o que teve de governança, de avisos, de processos, para trazer já os riscos, né, e a proteção aos titulares, mesmo ainda no ambiente de experiência. Obrigada pela pergunta. Primeiro, em termos de governança, além de estudar os benchmarks, a gente construiu um decreto. Ele foi instituído no Rio de Janeiro via decreto, sem qualquer incentivo fiscal. O decreto ele estabelece uma comunicação entre particular e poder público, comunicação essa em que é necessária a troca de dados do projeto, em alguma medida. Haverá uma autorização do poder público, caso haja alguma norma reguladora de âmbito, obviamente, municipal, que seja possível, né, de afastar naquele momento, para que aquela experimentação possa ser avaliada. E por que eu faço essa reserva, né? Não se poderá afastar qualquer norma que seja estabelecida por lei, porque, obviamente, nesse modelo em que nós estamos prevendo inicialmente o sandbox, nós não fizemos via lei, né? Não há uma reserva legal. Karina, por que isso? Muitos projetos no Brasil, tem alguns projetos, não falo muitos, mas tem alguns projetos no Brasil que instituíram o sandbox via lei. Quando eles instituem o sandbox via lei, o Distrito Federal foi um, o Rio de Janeiro é outro, eles instituíram colocando incentivo fiscal, inclusive. Isso traz algumas dificuldades, inclusive no momento em que a gente não tem reserva para isso, né? O orçamento hoje está direcionado, e acredito que vocês acham também que isso seja uma obviedade, o orçamento está direcionado para a alocação de outras políticas públicas. E a gente não sabe exatamente como funcionaria nesse primeiro momento, quais são os interessados. Lembrem-se que hoje existe muito menos conhecimento da administração pública do que do privado. Então, nós, administração pública, precisamos conhecer quem tem interesse de vir participar de um projeto sandbox desse com a prefeitura. Então, a gente sentou com o prefeito e tentamos entender qual era a nossa possibilidade de desenvolver o projeto. Então, desenvolvemos via decreto, esse é um decreto municipal publicado esse ano, em que a gente coloca todas as obrigações e deveres de cada uma das partes, principalmente de comunicação entre as partes. O que é de obrigação da prefeitura é de monitoramento e afastamento de normas regulatórias que sejam da sua competência, e é dever, numa forma geral aqui falando, né, vocês podem perceber, tanto o decreto como o edital, eles são muito completos, eles são até chatos de ler, na verdade. Eu que tive que revisar isso 1000 vezes, eu já me perdi ali nas palavras. Mas eles têm a obrigação, deixa para o privado, a obrigação de instituir financeiramente todo o projeto. A prefeitura não vai entrar com qualquer dinheiro nesses projetos de sandbox. Então, nós fizemos esse decreto, o edital, que hoje já foi lançado com a programação, com um cronograma. Hoje nós estamos na fase, nós já passamos da fase de avaliação qualitativa do projeto. Essa avaliação qualitativa é base com critérios objetivos, está também no nosso site, a pontuação que já foi dada para os projetos. Foram 8 projetos que não foram pequenos, a gente tem 2 multinacionais, uma startup de grande peso também aqui no Rio, no Brasil como um todo,
São projetos que passaram nesse primeiro momento, foi bem interessante de avaliá-los e ver a possibilidade agora de realmente implementar a tecnologia. E agora, qual é a fase? Em que fase nós estamos? Da governança. A fase... Tem dois momentos de governança aí, rapidamente, para explicar. A gente organizou uma equipe, hoje todo o projeto de sandbox regulatório ocorre na minha subsecretaria, Subsecretaria de Regulação e Ambiente de Negócios. Nós temos, eu que sou advogada, faço nada, né, gente? O advogado, no final do dia, acaba sendo até um estorvo para o técnico, e brincadeira à parte. E eu tenho 4 advogados que são de regulatório pesado, e tenho 4 economistas, inclusive daqui da casa, da FGV. São 2 economistas, um mestre, que é até, inclusive, meu substituto, eu estou em licença maternidade nesse momento, mas trabalhando em alguma medida, né, porque não tem, esse é um projeto muito grande para deixar de lado. Um mestre aqui pela casa, um doutorando pela Universidade de Arizona, um doutor aqui e 2 doutores aqui pela EPGE da FGV. Então, montamos essa equipe de economistas e advogados, fora alguns estatísticos que estão na subsecretaria também, e dentro da prefeitura, agora, esses projetos estão sendo disseminados. Por exemplo, existe um projeto de transporte. A gente precisa montar um grupo de trabalho com a Secretaria de Transporte, porque eles que têm o know-how, eles que têm a expertise, a gente coordena como gestor de projeto e eles vão tocando conosco toda a implementação da inovação / tecnologia. Então, essa é a governança de uma forma geral. A gente pode sentar, eu só não quero comer mais tempo, mas a ideia é essa. Não é uma gestão... Se você me perguntar, Karina, vocês estão acertando? Não sei. A gente vai ver no caminho agora se essa governança que a gente previu, que a gente tem acertado, que a gente tem ajustado, se isso, de fato, vai dar frutos. E, por isso, também, não tem, eu reforço, não tem investimento orçamentário da prefeitura nesse momento, porque a gente precisa entender se o modelo de gestão, de governança que a gente está proporcionando, ele vai ser efetivo. Se ele for efetivo, é um caminho para depois a gente pensar num PL, para a gente pensar em maiores estruturas. Um incentivo fiscal, talvez, não sou adepta, não gosto, inclusive a gente tem uma nota, um policy paper na nossa secretaria falando que não faz sentido incentivos fiscais, mas a gente está aberto a outros instrumentos futuramente que possam ser aplicados via reserva de lei para o sandbox regulatório. Nesse momento, decreto. Obrigado, Karina. Inclusive, se depois você puder passar o número do decreto, eu mesmo tenho bastante curiosidade de dar uma olhada. O policy paper também chama um pouco a atenção. Mais alguma pergunta? Nós temos espaço para mais uma. Ok. Bom dia, parabéns aos palestrantes. Achei muito interessante protótipo de política e colocando para rodar em um ambiente mais ou menos harmonizado, né? Onde você tem um pouquinho mais de controle. E aí eu estou na dúvida em relação... Eu concordo que toda política é protótipo, tá? O protótipo até diminui o tempo de maturação da política. Mas eu estou interessado em conhecer que tipo de análise, qual o desenho da análise para a evolução dessa política que vocês estão pretendendo nessa estrutura que vocês criaram. Desenho da análise para avaliar a possibilidade de evolução, tá? É isso. Apenas para confirmar, a sua pergunta foi direcionada a Karina ou ao Jonathan? O Jonathan. ¿Comprendesse a pergunta? Sí, está preguntando cómo los prototipos de políticas públicas pueden permitir ese desarrollo para algo mayor después. Y en su visión, toda política pública ya tiene una parte prototipal, porque en el primer momento no se sabe mucho bien dónde vamos a llegar. Sí. Ese es el deber ser. El deber ser es que toda política pública debería tener una parte previa de planeación y de discusión y que, claro, uno tiene buenas intenciones de que suceda de determinada manera y busca los mecanismos para garantizarlo. Pero la realidad es que en Latinoamérica
establecer políticas públicas no necesariamente involucra todo este esquema previo de discusión, maduración y co-creación. Es una palabra que me gusta a mí, aunque la utilizan muchísimo más para esquemas de gobierno abierto y otras materias. Yo creo que también en estas materias tenemos que hablar mucho de co-crear, y para co-crear tenemos que tener expertos, pluralidad y planeación para ese prototipo de política pública. O sea, en el prototipo se tendría que discutir todo esto para tener una política pública que sea robusta, que sea a mediano y largo plazo y que no dependa de un periodo de un ejecutivo en determinado país, porque las políticas públicas tienen el mal de durar exactamente lo que dura un periodo presidencial y luego quedan olvidadas, quedan desfasadas en el tiempo. Yo te pongo un ejemplo muy claro de eso que hay en México. En México se buscó echar a andar un proyecto de cédula de identidad personal, algo así como una DNI para los mexicanos. O ustedes tienen, ¿cómo se llama la brasileña? Su clave única. Ok, una clave única de identificación para todos los servicios y trámites en el gobierno y que te permita no estar dando datos en todos lados. Eso fue en un gobierno hace más de 10 años. Y cuando terminó ese gobierno, se terminó la política pública y quedaron datos ahí de más de 8 millones de menores de edad, porque empezaron por recabar datos personales de menores de edad. Habría que ver en qué condiciones quedaron ahí. Esa era una política pública buena en principio. Si hubieran tomado todas las precauciones para garantizar que sucediera y que además fuera transpresidencial o lo que pasa es que en México son 6 años, entonces así le llamamos. Cuando acaba ese periodo, pues, en fin, creo que por ahí va. Está muy bien en el deber ser, que ese prototipo incluya todo y que tenga opiniones que sean multidisciplinarias, pero en la realidad las políticas públicas, por lo menos en mi país, no sé en el de ustedes, pueden quedar desfasadas en el tiempo y sin conclusión. Gracias. Bueno, señoras y señores, es una lástima que estamos llegando al final, entonces paso para que cada uno y cada una pueda hacer sus últimas palabras sobre este tema. Seguramente no termina acá la discusión, pero por una cuestión del tiempo que tenemos que pasar para los demás paneles, concedo primero al profesor Remolina para que traiga sus reflexiones finales. Gracias, Tiago. Bueno, quizás mis reflexiones, la primera es lo importante de tener en cuenta las diferentes perspectivas y visiones sobre el tema, y creo que eso es algo que se vio hoy escuchando a cada uno de los panelistas. Cada vez se aprende mucho más. Pero yo diría varias cosas sobre esto, uno por lo que pienso y otro por lo que he constatado. Por lo que pienso, el sandbox pues no es un fin, es simplemente un medio para lograr tener mejores políticas. Pero no solo para lograr tener mejores políticas, sino también para saber si es necesaria una política. Lo digo por lo siguiente. Hay muchas personas interesadas en modificar las normas de protección de datos. Y eso hay que mirarlo con mucho cuidado, porque hay que mirar qué se quiere poner y qué se quiere quitar. Una ley de protección de datos, sacar una ley de protección de datos, expedir no es fácil y es muy compleja y afecta a muchos derechos, empresas. Es casi como una ley de impuestos, una reforma tributaria. Va a beneficiar a unos o a otros. A veces se promueve modificar leyes de protección de datos simplemente por actualizarlas, pero ojo con eso, porque puede que ahí con ocasión de la actualización se disminuyan los niveles de protección de los derechos de las personas. Eso lo digo porque en Colombia particularmente he percibido que básicamente ya es casi que un hobby de algunas personas presentar proyectos de ley. Y eso a veces, cuando se leen, tienen un enfoque netamente de protección de unos intereses menos el derecho de las personas al debido tratamiento de sus datos personales. Por eso un sandbox ojalá no quedara únicamente en una autoridad de protección de datos, sino en el regulador específicamente. El regulador
que conozca esos resultados. Acá lo que se planteaba, hay que regular sin improvisar. Y esto va a generar, pues seguramente que tengamos unas mejores políticas para todos. Pero también un sandbox, yo diría, y para ir cerrando, en la experiencia que tuvimos, fueron varias. Primero, con la realización de sandbox en este tema, se empieza a promover una cultura de debido tratamiento de datos. Es increíble, seguramente todos los que estamos sentados acá sabemos que hacer un impacto de privacidad, de aplicar el principio de privacidad del diseño y por defecto es algo obvio, algo que se debe dar, pero eso no está pasando en la práctica. Nosotros, en la experiencia que tuvimos, creo que el mejor aporte que hubo fue conversar con quienes están desarrollando tecnologías para mostrarles el tema e implementarlo, porque en algunos casos sí estaban familiarizados con el tema, en otros no. Me explico. Eran organizaciones, y son muy, muy importantes, especializadas en hacer buen proyecto desde la perspectiva tecnológica, el algoritmo, o sea, gente magnífica, científicos de alta calidad, pero solo aisladamente y no integralmente. Entonces, con esto ya se empieza a hacer una especie de educación ya en la práctica con estos proyectos, que me parece importante. Nosotros lo que vimos en este proyecto fue dos o tres cosas, quizás, y ya cierro ahora sí. Uno, en algunos casos había desconocimiento de las normas, o sea, a veces la gente dice, cambiemos las normas, bueno, es que hay gente que no las conoce, entonces está pidiendo que se cambie algo que no conoce. Dos, algunos proyectos sí conocían las normas, pero simplemente tenían como predisposición que la norma era un obstáculo. Lo que les mostramos era que la norma no era un obstáculo, que se podía hacer unos cambios y hacer un debido proyecto con protección de datos. Entonces me parece que es importante esos temas para no perderlos de vista. Es lo que yo destacaría quizás como los resultados sobre esto. La conclusión como tal fue dos cosas. Uno, sí sería muy bueno incluir en la regulación colombiana el principio de privacidad del diseño y por defecto. Suena obvio, pero bueno, ya quedó comprobado. Dos, no es necesario cambiar otras cosas que proponen algunas empresas, porque eso implicaría disminuir el nivel de protección que tiene la regulación colombiana para los ciudadanos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Y seguramente yo tendría otras preguntas, pero quizás tendremos que hacer en un otro momento. Sería muy placeroso. Y bueno, Jonathan. Muy breve para concluir, pero por supuesto que el sandbox es una herramienta, una posibilidad de impulsar temas y tener sensibilidad respecto a la socialización de un derecho, ayuda a ser interlocutores con los distintos actores, a fortalecer una cultura de protección de datos personales en un entorno específico. Tiene sus riesgos, como todo, cuando abres un documento a consulta pública, en otra parte del proceso, pues también siempre habrá intereses y siempre habrá, además, la posibilidad de querer regular por regular. Este esquema o esta mala manía que tenemos en Latinoamérica de sobreregular generalmente complica las cosas, no resuelve problemas. O sea, los problemas no necesariamente se resuelven con regulación. Primero hay que discutir si es necesario regular o no. Este tema que comenta el profesor Remolina es muy importante porque tomar lo que ha funcionado en otras regiones y adaptarlo a nuestra normatividad es un gran error. El tema de identidad de normas, o sea, vamos a tomar conceptos de donde veo que está funcionando bien para ver cómo funciona en mi región o en mi país, es muy peligroso, es un incentivo perverso, dirían por ahí. Hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Hay que buscar un estándar de convergencia, de equivalencia, no de identidad, tomando en cuenta cuestiones socioculturales. Yo creo que los sandbox también son una oportunidad para impulsar el tema de PETs, Privacy Enhancement Technologies, y ver cómo el uso de tecnología puede ser más respetuoso en cuestiones de privacidad y protección de datos personales. Es una buena oportunidad, porque ahora hablamos de inteligencia artificial, pero luego vendrán otros temas que no son el futuro, son el presente, como NFTs, por ejemplo. ¿Qué va a suceder con el tema de NFTs? Ya no hablamos de criptomonedas. Las estrategias de inteligencia artificial tienen que estar vinculadas con las estrategias de ciberseguridad de los países y las regiones, y además
pues con estas modificaciones que eventualmente podrían tener las regulaciones en materia de datos personales. Muchas gracias, Tiago. Gracias, Jonathan. Karina, passo para você. É difícil condensar um debate tão profícuo, tão interessante como a gente teve aqui hoje, em algumas palavras, mas se eu puder deixar uma mensagem final de todo esse debate, é de que nós, como poder público, nós precisamos entender, antes de regular, antes de promover qualquer intervenção regulatória, é preciso entender. O entender é complexo. O entender não é simples. O entender precisa de dados. O entender precisa de evidências. É para isso que a gente busca a governança de um sandbox regulatório. É para isso que a gente precisa estruturar um sandbox regulatório, para que esses dados eles possam existir, para que o poder público possa entender. Porque o medo, senhores, o medo, ele constrange a inovação. O medo ele mais constrange do que promove. Então, a gente precisa, nesse momento, entender como construir bancos de dados, como construir monitoramento e fiscalização. Sem isso, não existe ideia bonita de sandbox. Esse é o ponto em que a ideia bonita sai da nossa cabeça, da nuvem que paira, do arco-íris que paira, e cai no chão frio da administração pública, que cai no chão frio da municipalidade, né? Principalmente porque é aqui que eu falo. A gente não pode ter um sonho cor-de-rosa, a gente precisa construir governança. E essa governança ela entrega para o cidadão segurança. Uma segurança da proteção de dados, uma segurança em que será entregue uma tecnologia que não conspurque o espaço público, que assegure a todos o direito de ir e vir com tranquilidade, sem interferência ruim de uma tecnologia, de uma inovação. Não é um sonho cor-de-rosa. A gente precisa entender quais são as nossas dificuldades e, antes de tudo, entender o que é essa tecnologia, para depois regular. Essa é a proposta da Prefeitura do Rio, essa deveria ser sempre a proposta de qualquer intenção regulatória da administração pública como um todo. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Jamila, suas palavras finais. Bueno, nuevamente gracias. Ha sido una oportunidad muy valiosa de aprender con las colegas en el panel. Estando bastante de acuerdo con muchas de las palabras que han dicho mis colegas sobre la necesidad de una política pública basada en evidencias, la necesidad de tener también responsabilidad en el momento de regular nuevos tipos de tecnologías, nuevos tipos de implementación. Quisiera, para concluir, mencionar dos ejemplos que tenemos en la región de uso de tecnologías de inteligencia artificial desde el sector público. Uno es un ejemplo implementado en Chile, en el cual se utilizan bases de datos públicas de asistencia social mayormente para hacer una clasificación de riesgo de niños, niñas y adolescentes y con eso focalizar políticas públicas. Pasa que la base de datos que se utiliza es la base de datos de las familias beneficiarias de programas de asistencia social, lo que significa que familias que no son beneficiarias de programas de asistencia social no están consideradas como potencial objeto de una intervención pública en el caso de la predicción de riesgo de vulnerabilidad. Hablamos mucho sobre privacidad por diseño, nos parece que este es un caso de discriminación por diseño, que viene desde la base de datos, desde el diseño de la política pública. El otro caso que tenemos en la región, que es un caso que, como yo mencionaba, se viene expandiendo a distintos países, a pesar de haber sido muy criticado en Argentina, es el caso de un proyecto que trata también de predecir embarazo adolescente y deserción escolar, y para eso hace una recolección intensiva de datos de familias en condición de vulnerabilidad y de menores de edad, datos sensibles que tratan de proyectar si una niña de 4 años futuramente puede o no ser una joven embarazada y perder acceso a su derecho a la educación.
Nos parece que este tipo de iniciativas son extremadamente problemáticas, sin hablar de las iniciativas de policiamiento predictivo, como yo mencionaba, que también ya se implementan y que tratan de predecir índices de criminalidad y que ya han sido cuestionadas en varios países de la región, y me parece que no podemos silenciar frente a esos avances que se dan en alianza con el poder público. La gran cuestión es cómo hacer con que también las políticas públicas sobre el uso de tecnologías por parte del Estado, porque el Estado no solo regula las tecnologías, sino que el Estado también utiliza tecnologías en sus procesos y en sus políticas, cómo hacer con que este uso también sea basado en evidencias, también sea basado en estudios técnicos, también sea basado en estudios de impacto en derechos humanos. Y en ese sentido sí es clave observar seriamente lo que pasa, y lo que está pasando en América Latina hoy día es que no hay una consideración sobre los posibles impactos de esos sistemas. Entonces, mientras avanzamos en pensar regulación, mientras avanzamos en experimentar o hacer proyectos pilotos en regulación, es importante también ir pensando cómo implementamos mejores prácticas dentro del mismo gobierno para evitar potenciales abusos y experimentaciones ahí sí tecnológicas que pueden dañar los derechos, que pueden terminar con una cantidad de bases de datos que no necesariamente se van a continuar utilizando, no necesariamente sabemos en qué condiciones siguen una vez que se termina la política pública. Entonces es eso para traer un poco una otra nuance, pero estando muy de acuerdo también con los comentarios previos, especialmente del profesor Nelson y también de Jonathan desde las autoridades de protección de datos, y los puntos que trae Karina también relacionados a la necesidad de tener políticas basadas en evidencias que deberían ser amplias también para el mismo gobierno, el mismo Estado. Muito obrigado, Jamila. E eu fico muito contente que conseguimos aqui propor um painel Latam, né? A gente trouxe discussões, a gente sabe que essa discussão está acontecendo em outros lugares do mundo. A Espanha acabou de anunciar um novo projeto deles de sandbox, que vai ser estudado até para depois poder, quem sabe, ser expandido para todo o contexto europeu. Já existem outras iniciativas, por exemplo, no Reino Unido. Mas foi muito bacana, a gente conseguiu aqui trazer experiências que, como até parafraseando o Jonathan, levam em considerações aspectos socioculturais que temos, né, que compartilhamos na nossa região. Então, eu espero que esse seja realmente só esse primeiro momento dessa discussão, e em outras situações possamos discutir os avanços, os progressos dessas iniciativas que estão sendo tocadas. Agradeço a presença de todos, a paciência, porque avançamos um pouco a hora, mas ficamos também disponíveis, enfim, tanto eu imagino que os demais estão abertos para, se vocês quiserem depois trocar outras conversas, continuar esse diálogo, estamos sempre abertos. Bom dia para todos.